Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos brinda para el estudio de la palabra. Continuamos con el capítulo número 2 del verso 9 al 22. Me imagino que usted tiene a mano su Biblia y ya con el pasaje encontrado, así que lo vamos a leer. Dice, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Para contextualizar lo que ya veníamos hablando y estudiando, en la primera sección de este capítulo estuvimos respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo ser yo bendecido y guiado por Dios? Entonces, los primeros versos nos indicaban, primero, recibir la palabra. Segundo, guardar los mandamientos. Tercero, estar atento. Inclinar nuestro corazón a la prudencia. Clamar a la inteligencia. Y así también buscar y escudriñar la palabra de Dios como un tesoro. ¿Y cuál es el resultado de esta receta? ¿Ya? Es que entenderemos el temor a Jehová, que es la sabiduría. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, entendiendo el temor a Jehová, hallaremos conocimiento de Dios, ¿ya? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él será nuestro escudo, ¿ya? ¿A quiénes? A los que caminan rectamente y también preserva el camino de sus santos. ¿Cómo podemos obtener este paquete de bendiciones? Es cuando nosotros aplicamos la receta que le acabo de enumerar en un principio. ¿Ya? Dicho esto, teniendo la receta, ¿ya?, para poder ser guardados por Dios, tener sabiduría y saber conducirnos en nuestro caminar, ¿ya?, podemos continuar con esta segunda sección, ya que aquí se nos presenta, se nos agrega otro enemigo más. Al principio estábamos hablando de las malas amistades, las malas compañías, ahora se agrega la mujer extraña. ¿Ya? Leemos el verso 9. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Ya? Es triste observar que el día de hoy hay tantas personas que ocupan cargos públicos, que rigen naciones y que lamentablemente no están siendo guiados por el Señor. Qué bueno sería si nuestras autoridades fueran guiadas por la palabra de Dios, buscando la verdadera sabiduría, ¿ya?, que tengan un profundo deseo de vivir controlados por el poder de Dios, ¿ya? Si se revelase la palabra de Dios en estas personas que Dios ha puesto en eminencia, ¿cierto?, en cargos públicos, obviamente sería otra realidad que viviríamos los países, ¿ya?, totalmente diferente, ¿ya? Ya que el Señor se encargaría de cuidarnos, de mantenernos y darnos seguridad, ¿ya?
ya que por la palabra de Dios estarían trazados los senderos del juicio, equidad, discernimiento, protegiendo el camino de sus santos. ¿Ya? A veces escuchamos a algunas personas decir que sostenemos la verdad, ¿ya? Pero verdaderamente lo más importante es que la verdad nos sostenga a nosotros y nos sujete a cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta? ¿Ah? Que sale un personaje y dice, no, si yo sostengo, esta es mi verdad, es la verdad la tiene aquello, fulano de tal, pero no es que tengan la verdad, sino que tenemos que pensar que la verdad nos pueda sostener a cada uno de nosotros, y la verdad es la palabra de Dios, ¿ya? Lo que necesitamos hoy en día, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, también en los gobiernos, ¿cierto? En las comunidades seculares, necesitamos que los líderes puedan tener una comprensión exhaustiva de la justicia, ¿cierto? Del juicio y de la equidad, ¿ya? Por supuesto, para guardar un buen camino. Y eso es bien importante. Mediten esto, amados. De hecho, yo he pensado mucho con respecto al actuar del Maestro, del Señor Jesucristo. Fíjese que si usted lee los Evangelios, se va a dar cuenta que el Señor sabía exactamente cuándo ejercer juicio y cuándo tener misericordia. Hay muchos pasajes, ¿cierto?, en el cual el Señor actúa realmente con gran misericordia, acudiendo en ayuda de aquellos desvalidos, aquellos, ¿cierto?, que necesitaban ser sanados, que necesitaban ser reconfortados, ¿ya?, cumpliendo lo que se había lo que se había profetizado de él. Pero también el Señor aplicaba la justicia, ¿ah? Aplicaba también el juicio justo cuando era debido, sobre todo con los religiosos, ¿cierto? Los fariseos y los escribas de aquella época. Y eso es algo que por lo menos me deja mucho que pensar cómo encontrar el verdadero equilibrio, cuándo saber actuar con misericordia y cuándo saber actuar, ¿cierto?, con juicio, ¿ah? Leemos los versículos 10 al 12. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Ya? Cuando la sabiduría penetra, ¿cierto?, el corazón del hombre, ¿ya?, y el conocimiento sea grato a su alma, nosotros no podemos ser engañados fácilmente, ¿ya? Y eso está muy claro en la Escritura, ¿ya? Aquel, ¿cierto?, que come la palabra de Dios, aquel que se alimenta de la palabra de Dios, va a tener la facultad, el poder de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Poder distinguir, ¿cierto?, en aquello que nos hace daño, nos perjudica, con aquello que nos es beneficioso para nuestra vida y para nuestra salud espiritual, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Es por eso que no debe haber un conformismo en cada uno de nosotros. Dice el libro de Hebreos que tenemos que considerar que dentro de nuestro caminar, así como un bebé, una vez que sale del vientre de su madre, necesita cierto tiempo alimentarse de leche materna, pero después necesita otro tipo de alimento, ¿ah?, más sólido, más contundente, y así cuando va pasando por su etapa de crecimiento. Así también nosotros. Hay muchos que se conforman con la leche, con los rudimentos, como dice la Escritura, ¿ah? Pero mis hermanos, ya están las bases. Tenemos que empezar a edificar hacia arriba, tenemos que empezar a crecer. ¿Y cómo crecemos? Cuando nosotros profundizamos la palabra del Señor. Recuerde que parte de la receta para ser bendecidos y guiados por Dios es buscar la palabra como un tesoro, ¿ya?, que es lo que el capítulo 2 nos estaba enseñando. Entonces, leemos los siguientes versos, ¿ya? El verso 13 al 15. Dice que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se vuelvan de las
perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Ya? La oración, ¿ya?, de todos aquellos que de diversas maneras enseñan o proclamamos la palabra de Dios, necesitamos ser protegidos del engaño. ¿Ya? Le pedimos en nuestros ruegos, en nuestro clamor a Dios, que Dios nos guarde, ¿ya? Nos guarde de la tentación, nos guarde, ¿cierto?, de las artimañas de Satanás, y que el Señor pueda conducir nuestro camino para poder evitar ser engañados, ¿cierto?, ser cautivados por el mal. ¿Ya? Todos necesitamos ser protegidos. No hay nadie, ¿cierto?, que pueda decir, a mí no me entran balas, porque no es con nuestra fuerza, sino que es por la fuerza y el poder que Dios nos da por medio de su palabra. ¿Ya? Recuerde que la palabra, de acuerdo a Efesios capítulo 6, es la espada que nos ayuda a protegernos, ¿cierto?, a defendernos, pero también para contraatacar. Es importante. Entonces, cuando nosotros estamos en constante oración, ¿cierto?, y en estudio y profundizando la palabra de Dios, ¿ya?, lo que nosotros vamos a estar haciendo es colocando, ¿cierto?, la armadura de Dios para que podamos protegernos de aquellos malvados que quieren persuadir, ¿cierto?, influir de mala forma nuestra vida. El libro de los Proverbios, recuerde que enseña al Hijo de Dios que tiene dos clases de enemigos: la persona malvada, las malas amistades, y ahora vamos a ver también la mujer extraña o ajena. ¿Eh? Cuando el joven, ¿cierto?, la persona comienza a transitar por el camino de la vida, se le advierte sobre estas personas malvadas, ¿ya?, y al tener cuidado a vincularse a ellas. Constituye un peligro para él, ¿cierto?, o para ella, porque pueden presionarle para satisfacer sus propios intereses y desviarle del camino y propósito que Dios tiene para su vida. ¿Ya? Y eso es bien importante. Israel, ¿cuántos episodios tuvo que pasar de necesidad? ¿Cuántos episodios también de sufrimiento a causa de sus enemigos? Y no porque a Dios le daba placer verlos sufrir, sino que fueron desobedientes. Mire, ellos vieron tremendos milagros de Dios, algo realmente hecho extraordinario que ningún pueblo o nación sobre la tierra ha vivido, ¿ya? Pero sin embargo le dieron la espalda a Dios. Fueron mal agradecidos cuando Dios los sacó de la esclavitud, cuando el Señor los alimentó, cuando el Señor les dio una tierra, dice, que donde fluye leche y miel. Y a pesar que Dios les dio la victoria sobre todos sus enemigos, ellos fueron mal agradecidos. Hay algo que Dios no soporta, es la ingratitud. ¿Ah? Y yo le pregunto a usted, ¿ah?, ¿usted es un hijo agradecido de Dios? Usted quizás me puede decir amén. Pero recuerde que la fe sin obra es muerta. Si usted es agradecido, tiene que demostrarlo, ¿ya?, reconociendo al Señor en todas las áreas de su vida. No solamente en su vida espiritual, sino que en la provisión que Dios da a su hogar, ¿cierto? Cuando usted también está dispuesto a bendecir la obra del Señor. Sigamos leyendo el verso 16 al 22. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que ella se lleguen, ¿ya?, dice, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Ya? Aquí, nuevamente, Dios hace una advertencia con este segundo enemigo, ¿ya?, que es la mujer extraña, ¿ya? Ahora, ¿quién es esta mujer extraña? En aquella época, de acuerdo a la ordenanza de Dios, está totalmente prohibido una mujer israelita que se prostituyera o ejerciera este oficio, ¿ya?, este oficio sexual, ¿ya? Eso quedaba para el resto de las naciones, pero aquella mujer que pertenecía al pueblo de Dios estaba totalmente prohibido.
y aquella que lo ejercía, ¿ya? Era sacada, ¿cierto? Era exiliada de, de su nación y era considerada como una extraña, ¿ya? Eso es muy importante. Y fíjese que esto no solamente en cuanto a la ejecución, cuando sucedía esto era castigar a esta mujer, sino que también esto reflejaba la realidad de Israel como nación. También la escritura, ¿ya? Y no está de más hacer esta observación, Israel es catalogado como la mujer, ¿ya? Como aquella virgen, ¿cierto? El cual iba a ser desposada por Dios. Pero sin embargo, dice que fornicó con los reyes de las naciones, ya engañó a Dios, ya, o sea, se inclinó a sus ídolos, ya, no fue obediente a la palabra, no guardó la palabra de Dios, ya. Entonces eso alejó a Israel de Dios. Entonces también esto refleja, lo podemos ver a nivel de nación o también directamente como aquella mujer que ejercía mala influencia, ¿cierto? ¿Ah? Esta mujer prostituta que seducía al varón. ¿Para qué? Para que deje a la mujer de su juventud, para destruir los hogares, ¿ya? Y también distorsionar eh, digamos, a los varones, la mente de los varones. Entonces, ¿quién es esta mujer? Bueno, en Israel, lo que estábamos hablando, Dios estableció, ¿cierto?, que ninguna mujer israelita podía dedicarse a la prostitución, ¿ya? Y si alguna lo ejercía, tendría que ser expulsada de los límites del pueblo, ¿ya? Y clasificada junto a los pecadores, ¿ya? Eh, en este contexto, ¿ya? La extraña era considerada incluso como una extranjera, como no judía, ¿ya? La cual se introducía al pueblo, ¿ya? Eh, pero si ella se introducía a pesar de todo en el pueblo, ¿ya? Y ejercía este oficio, ¿ya? Obviamente lo que producía, ¿cierto? Era que atentaba directamente contra la ordenanza de Dios y también contra la familia, ¿cierto? Y también distorsionando también a los varones, ¿ya? Y es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y como dice la escritura, el verso 19, ¿ya? Dice que aquel que se enreda con ella dice que no vuelve jamás, ¿cierto? Ni alcanza los senderos de la vida. Aquí quiere decir que el joven, ¿cierto? Perdería también su salud, ¿ya? Usted sabe de que cuando una persona, un varón, digamos, tiene una relación sexual con una prostituta, también está expuesto a enfermedades, ¿cierto? De índole sexual, ¿ya? O enfermedades venéreas, como se le llama, ¿ya? Entonces también se advierte acá con respecto a la advertencia, sobre todo a los varones, a que ¿cierto? Se relacionaran con prostitutas, ya que también eso podía generar enfermedades, ¿cierto? De transmisión sexual. Y para ir cerrando, amados hermanos, quiero terminar con unas palabras del Salmo 119, ¿ya? Un pasaje conocido, pero que viene a cerrar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, que dice así. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, dice, tu palabra. Y otra versión lo expresa de esta manera. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? Y esa es la invitación, a que llevemos una vida íntegra, ¿ya? Cuidémonos de las malas amistades, hombres malos, y así también cuidémonos de aquella mujer engañosa, que puede ser una mujer específicamente, ¿cierto? Una prostituta que representa, ¿cierto? La fornicación, ¿cierto? La unión ilícita, ¿ya? Tengamos cuidado con esas uniones ilícitas, ¿ya? Aquello cuando nosotros empezamos a estrechar lazos, alianzas con cosas que desagradan a Dios. Tengamos cuidado con eso. Llevemos una vida íntegra como Dios manda. ¿Ah? Que el Señor les bendiga y pasemos a dar gracias al Señor por esta su palabra.